Recuerdan que ayer el fiscal Alejandro Gersmanero señaló que ya se había abierto una carpeta de investigación por el presunto soborno que habría recibido Enrique Peña Nieto, 25 millones de dólares. Vaya cañonazo, ¿no? Y fíjense que nosotros en ocasiones hablamos de los sueldazos, ¿no? De los funcionarios, de gobernadores, de presidentes, de ministros, pero lo que corre en Moches, imagínense, es otra cosa, es otro mundo. 25 millones de dólares le habrían dado para que México adquiriera Pegasus, este software espía, de acuerdo a lo que en su momento pues también planteó esta información ha salido incluso de Israel, porque en un juicio civil se planteó, se están peleando unos empresarios y que se van sacando los trapos, ¿no? Un empresario le dice al otro, a ver, de todo esto nos corresponde la mitad en gastos. ¿Qué gastos hemos tenido? ¿Cuáles han sido? Ahora sí que hacen la contabilidad. ¿Cuáles han sido los ingresos y cuáles han sido los gastos? Los ingresos, todos estos. Y vámonos a mitad, somos socios. Y los gastos, todo esto. Y en los gastos incluyeron el moche de 25 millones de dólares a Enrique Peña Nieto. Entonces el fiscal dijo, tomamos nota, abrimos ya una investigación, una carpeta, esperemos que esa carpeta no duerma el sueño de los justos, porque luego abren carpetas, pero nunca se concluye absolutamente nada, y hasta salió Peña Nieto a decir que él es inocente y que nadie puede poner en duda su honorabilidad. O sea, casi dijo, yo soy un pobre franciscano, yo vivo en la austeridad, ¿no? O sea, por poco y Pepe Mujica, se convierte hasta en alguien ostentoso al lado de Peña Nieto, ¿no? Imagínense, o sea, no, o sea, ahora resulta que anda Peña Nieto en Airbnb allá en España, ¿no? Que vive de prestado y que es un nómada digital, no, por favor, o sea, no. Bueno, ya sabemos, como si nos chupáramos el dedo, salió ahí con algunos comunicadores afines para que le intentaran lavar un poquito la cara de corrupción que tiene Peña Nieto. Y en medio de todo esto empezaron algunos con la narrativa de ya se rompió el pacto de impunidad que había con Peña Nieto. ¿Cuál pacto? Incluso hay que recordar que desde la presidencia de López Obrador se alentó que hubiera un ejercicio ciudadano. Dijo el presidente, hay que preguntar a la gente, ¿quieres que se abra un juicio a los expresidentes? Y a partir de ahí, pues se formalizó la petición ante las autoridades electorales. El INE a regañadientes realizó el ejercicio, puso muy poquitas casillas, no se llegó a una votación suficiente para que la decisión fuera vinculante. La mayoría dijo que sí, pero no participaron. Entiendo que era el 40%, ¿no? Si mal no recuerdo, que tenía que participar para que fuera una decisión vinculante. Pero algunos dijeron, es que hay un pacto de impunidad con Peña, porque Peña dejó pasar a López Obrador. Bueno, fue el pueblo de México el que dejó pasar a López Obrador, no fue Peña. En medio de todos estos análisis que hacen los opositores, tergiversan las cosas, dicen es que hubo un pacto de impunidad y ahora con esta carpeta que anuncia la FGR se rompe el pacto de impunidad. Dice la presidenta, ¿cuál pacto de impunidad? No ha habido absolutamente nada con Peña Nieto y si tiene algo que pagar, que lo pague, ¿no? Vamos a escuchar a la presidenta. No hubo pacto de impunidad. Es más, hubo una consulta pública de si se juzgaba a los expresidentes. No alcanzó el número suficiente de votos, pero hubo una consulta pública. Entonces, no es que haya habido un pacto de impunidad. Lo que dijo entonces el presidente López Obrador, que es público, es, nosotros nos interesa de aquí en adelante. Y quien tiene que explicar si fueron pruebas suficientes, si no fueron pruebas suficientes. ¿Y qué pasó con esa demanda? Pues es la Fiscalía. El fiscal y la Fiscalía o los fiscales que ven estos temas, pues son los encargados de explicar con más detalle este tema. Muy bien. En un tercer tema, presidente.
le volvieron a preguntar a la presidenta sobre el tema de la gentrificación, particularmente en la Ciudad de México. Es un fenómeno que se da en otras ciudades del país y del mundo. Lo que plantea la presidenta es que no debe haber exclusión de los pobladores originales, de quienes han estado viviendo en determinada zona y que de pronto llegan, ¿no? Los desarrolladores y los sacan, no los consultan, no los toman en cuenta. Por eso dice la presidenta, en la Ciudad de México debe haber vivienda social, pero no fuera de la Ciudad de México, no en la periferia, sino dentro de las zonas en donde incluso hay, en esas zonas más atracción para seguir con construcciones, en donde pues hay más atracción para poner restaurantes. Dice, no estamos en contra del desarrollo y eso es bueno, pero no hay que excluir, no hay que empujar a la población a que viva en otras partes, en la periferia. Debe haber vivienda social dentro de la propia ciudad. Ese es un punto. También indica que no debe haber expresiones de odio, de xenofobia, de racismo. No se va a solucionar nada con violencia, ni con pintas, ni tratando de asustar a la gente, sino con políticas públicas adecuadas, efectivas, que incluyan a los pobladores y que sean consultados los propios vecinos, no que avasallen a algunos con un ánimo lucrativo. Así que es un fenómeno complejo que se debe atender, señala la presidenta. Incluso dice que con Mancera se fue acentuando esa problemática porque empezaron a otorgar usos de suelo de la noche a la mañana, en donde había solo para una vivienda. De pronto, en la administración de Mancera se entregaban permisos para construir edificios y se optó por el negocio. No hubo planificación, no hubo consulta en torno a los vecinos. Algunos los despojaron de sus viviendas de manera injusta, de forma arbitraria. Entonces dice, debemos caminar hacia un proceso en el cual haya inclusión, no expulsión social. Vamos a escuchar esta reflexión de la presidenta. Entonces, obviamente los procesos de gentrificación no deben ocurrir si expulsan a quien está ahí originariamente para irse a vivir a la periferia, pues porque cambia el nivel de vida y divides entre los que tienen recursos económicos y los que no tienen. Y entonces se quedan con las mejores zonas de la ciudad aquellos que tienen recursos económicos. Si se dan procesos de redensificación, pues tienen que hacerse en un proceso participativo, donde quien viva allí pueda participar y pueda decir si está de acuerdo o no está de acuerdo. Ese es un proceso que ocurre en muchas ciudades del mundo. Nueva York, por ejemplo, vivió pues muchos procesos de gentrificación en Manhattan y en otras zonas, y muchas otras ciudades del mundo lo han vivido, muchas ciudades de Estados Unidos, y México, particularmente la Ciudad de México, aunque no solamente. Entonces, ese es un proceso y hay que atenderlo. La otra tiene que ver con gente que viene de otros lugares, o de México o del mundo, a vivir en la zona, que puede ser parte del proceso de gentrificación, pero no necesariamente un proceso de gentrificación está asociado a personas extranjeras que vengan a vivir a México, a esta zona. Eso hay que aclararlo. Entonces, tiene que atenderse de manera integral el que no se encarezca el nivel de vida en la ciudad y particularmente el costo de la renta y de la vivienda. ¿Cómo se hace? A través de distintos mecanismos y también construyendo vivienda social, que es lo que nosotros estamos haciendo. Recuerden que todo el proceso de las nuevas viviendas que estamos haciendo no lo estamos haciendo alejado, no lo estamos haciendo en la periferia como se hizo durante mucho tiempo, sino cerca de los lugares de trabajo. Entonces, hay que atender el fenómeno de la gentrificación. Otro fenómeno distinto es el que se puede desprender a partir de ahí de xenofobia o de discriminación. Entonces, en la manifestación que hubo en la Ciudad de México, por más legítima que sea la demanda de la gente que vive en los lugares, ni se puede aceptar la violencia ni los discursos de odio. Eso no es México, y más la Ciudad de México,
que vive de la migración, ha vivido de la migración. Esta ciudad se construyó, sí, de los pobladores originarios, pero de muchísima migración de todo el país y también de migración de muchos procesos de asilo político y de migración que siguen ocurriendo. Entonces, y vamos a apoyar ahí a la jefa de gobierno y a alcaldes, porque los usos de suelo, todo esto depende mucho de las políticas municipales y estatales, pero vamos a apoyar, porque finalmente lo que queremos es el derecho a la vivienda, que se garantice, y el derecho a la ciudad, o a las ciudades. El derecho a las ciudades, poder gozar de todos los beneficios de una ciudad sin que seas expulsado a la periferia y que haya una diferencia social entre unos y otros. Bueno, así estamos llegando al final. Soy Jorge Armando Rocha, gracias por la confianza, gracias por el apoyo, gracias por sus likes, por compartir, gracias por suscribirse al canal, por seguirme en TikTok, en Facebook, en todas las plataformas, en X. Ahí está el número de cuenta, el número de tarjeta y la clave interbancaria si quieren donar directamente. Bueno, gracias, muchas gracias por formar parte de este gran esfuerzo. Y si les parece, nos vemos mañana por la mañana. Excelente día, nos estamos viendo.